Damos muchas gracias a Dios en la oportunidad que nos da de estar en comunicación con ustedes este domingo 13 de diciembre 2020 y en la comunión del Espíritu Santo. Nuestro saludo para la iglesia en Naucalpan es así: a la iglesia de Dios que está en Naucalpan, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3. El tema de hoy: las 7 cosas que Dios abomina. Vamos a leer el pasaje que se encuentra ya en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El tiempo que ha durado esta pandemia del COVID-19 nos ha dado oportunidad como verdaderos cristianos de reflexionar y considerar nuestro conocimiento y relación con Dios nuestro Señor Jesucristo, para saber y entender qué le agrada y qué le desagrada. Vamos a leer ahora Proverbios 16:7 para confirmar esta idea, y dice la Escritura: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vamos a leer ahora Proverbios 21, 2 y 3. Y dice la Escritura: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicios a Jehová más agradable que sacrificio. Nos vamos ahora hasta el Nuevo Testamento, a Romanos, que, como les digo, usamos continuamente muchos versículos con diversas aplicaciones. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Hoy estamos pensando en lo agradable. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Ahora nos vamos hasta allá y dice la Escritura de esta manera: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces ahí estamos en el caso de Pablo escribiendo a la carta a los Corintios. Y regresamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué triste que este pasaje se refiera al pueblo de Dios y que hoy tengamos que reflexionar si nosotros estamos agradando al Señor o no lo estamos agradando, porque los juicios de Dios están siendo muy intensos sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre la iglesia, sobre nuestras casas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos. Así es que tengamos temor de Dios, como ya leímos también en otro versículo. Gálatas 1:10. Ahora vamos a leer Gálatas 1:10 y vamos hasta allá para mirar lo que dice la Escritura. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esto está muy tremendo, especialmente ahora dirigido para los que somos siervos de Dios. Si somos siervos de Cristo, y en otro sentido, pues toda la iglesia debiera ser siervos de Cristo y no estar buscando agradar a los hombres con esto que está pasando en estos días, ni antes ni después, pero sí nosotros debemos procurar agradar a Dios antes que a los hombres
Y esto es la idea que Dios puso en mi corazón. Agrademos pues a Dios, sería la conclusión, y no a los hombres, y tengamos temor de Dios por todo lo que está aconteciendo, y que en verdad este tiempo, como lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a repetir por si se te ha olvidado, sea un tiempo de reflexión para que tú consideres cuál es tu relación con Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahora. Vamos ahora a otra idea. Aprender de acuerdo a las Escrituras las 7 cosas que Dios abomina con el propósito de desecharlas y tener una conducta totalmente contraria, aprobada por Dios nuestro Señor. Vamos ahora a comprobar esta idea con las Escrituras en la mano y vámonos ahora hasta Levítico. Vamos allá a Levítico capítulo 18, versículos 26 al 30. Y dice la Escritura de la siguiente manera: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Es indudable que muchas personas esto lo manipulan y lo manejan diciendo, esto es conforme a la ley, esto fue escrito precisamente el Levítico, viene de ley, y ¿sabe qué? Que es una grave equivocación porque no deja de ser una palabra. Inicialmente el nombre de esto en hebreo es Vaikra y significa y llamó, y pues Dios nos está haciendo un llamamiento, y los valores del Señor y lo que el Señor señala como abominaciones en un aspecto de declarar al pueblo por qué estaba sacando a esas 7 naciones de Canaán, y una advertencia para que no hicieran lo mismo, debiera de ser para nosotros también una advertencia y tener una conducta totalmente contraria, aprobada por Dios nuestro Señor. Así es que estos versículos no son aplicables nada más a aquellos están bajo el pacto de ley. Esto es palabra del Señor, son valores, son cosas que Dios sigue abominando, que no estamos ya bajo la ley en cuanto a pactos, sino bajo la gracia. No anula esta palabra, no anula estos valores, no anula las cosas que Dios abomina. Bien, vayamos ahí, pensemos que lo que el Señor quiere, y en el versículo 30 nos lo habla: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que están practicando o que han practicado gente en estos días antes de nosotros, y hoy en este día o lo harán mañana, ni nos contaminemos con ellas, porque esto es la orden de nuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a Deuteronomio para comprobar esto, capítulo 7, versículo 26, y vamos a leer que dice la Escritura: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Acuérdese que anatema es maldición, es lo que entra para traer maldición a nuestro hogar, y que también se vuelve, en caso de venir un juicio de Dios, una primicia para Dios, y queda totalmente en manos del Señor. Entonces no traigamos a nuestra casa. ¿Cuál casa? Tú eres templo del Espíritu Santo. Tu casa, tu hogar, si eres que perteneces a una familia, si eres un hombre casado o mujer casada y tienes hijos, no traigas abominación a tu casa, no la permitas, no la toleres, enfréntala continuamente, confróntala, exhorta, amonesta a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que nos está dando aquí esta palabra, para que no haya
anatema, no haya maldición, ni Dios diga todas estas cosas y personas están bajo anatema, es decir, yo me encargo de ellas, son primicias para mí y yo veré qué hago con ellas. Tengamos pues el temor de Dios. Vamos ahora al Salmo 14, vamos hasta allá, al Salmo 14, versículos del 1 al 3, y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces usan este pasaje que es puesto también como una palabra allá en Romanos capítulo 3, y como venía yo diciendo, piensan que esto ya es un pasado, es un pretérito que no se está viviendo, que no es un presente y es un futuro, pero lamentablemente nosotros tenemos que ver que hay que desechar ese tipo de conducta contraria y buscar una conducta aprobada a Dios nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Jeremías, vamos hasta allá, a Jeremías capítulo 4, versículo 1 y 2. Y vamos a decir de esta manera la palabra de Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Y aquí estamos otra vez viendo, este es un mensaje muy fuerte. Acuérdense que Jeremías vivió tiempos de contaminación y de corrupción y de necedad del propio pueblo de Dios, y hoy a veces no está siendo a una excepción, sino está siendo muy parecido o a veces lo mismo. Aquí el asunto es, vuélvete a mí, vuélvete al Señor, vuélvete a buscar al Señor, vuélvete a tratar de conocer más al Señor, vuélvete a escudriñar las Escrituras, vuélvete a la oración, vuélvete al ayuno, vuélvete a la consagración, vuelve a buscar el poder de Dios, vuelve a buscar la unción. Es un tiempo de volvernos al Señor. Vamos ahora hasta Lucas capítulo 16, versículo 15, y vamos a ver qué nos enseña. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hoy está habiendo una gran confusión y especialmente está aquí hablando de la autojustificación. Tengamos cuidado con la autojustificación y seamos honestos delante de Dios, examinando nuestra vida y nuestra conducta, no con respecto a lo que digan terceras personas, a lo que opinen, al menos de que estas personas que estén hablando a nuestro corazón estén usando la palabra de Dios y el consejo de Dios. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo dejó muy claramente dicho, yo no os juzgo, no juzgo a nadie, sino la palabra que yo os he hablado hoy os juzgará, aunque indudablemente hoy hemos quedado claro que el juicio de vivos y muertos está entregado al Señor Jesucristo, según nos enseña el capítulo 10 de Hechos. Bien, entonces, pero aquí qué triste que nosotros nos autojustifiquemos y lo hagamos delante de los hombres y aún usemos de la palabra de Dios y usemos el púlpito para autojustificarnos, ¿sí? Y sabiendo que pues no escaparemos, nadie nos debe juzgar. No estamos aquí para predicar la palabra y juzgar a alguien, sino para que a través de la palabra podamos nosotros saber quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios, quién está haciendo mal y quién está haciendo bien, y de esta manera exponerlo, pero no para condenación, porque nadie puede juzgar a los escogidos, eso es indudable, pero el juicio
de los escogidos está en manos de Dios. Temblemos, porque Hebreos capítulo 10 dice, yo juzgaré a mi pueblo, horrenda cosa es caer en manos del vivo, y esto no escapa ni santos ni siervos, estamos expuestos todos delante del Señor. Bien, vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 9, a ver qué aprendemos aquí. Dice la Escritura, el amor se hace fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esto tiene que ver con mi mensaje más adelante, y hay una invitación aquí del Señor, porque yo hablé que tenemos como propósito desechar las cosas que abomina el Señor, las cosas que aborrece el Señor, y dice seguid lo bueno. Y preguntémonos si estamos haciendo en nuestra vida en un camino de buscar lo bueno y el bien para los demás, y no estamos haciendo daño de alguna manera, especialmente al reino de Dios, a la obra que el Señor Jesucristo nos ha entregado a cada uno de nosotros, o como siervos o como pueblo del Señor. Vamos hasta Hebreos capítulo 1, versículo 9, y vamos a comentar algunas cosas aquí acerca de Jesucristo. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí nos está hablando de esa unción sagrada y de ese óleo de alegría que fue derramado sobre Jesucristo, pero hay algo muy importante. Ha amado la justicia, y hemos hablado de este término, hacer lo que debemos hacer. Como dijimos en otras predicaciones, lo derecho, lo recto, lo correcto. ¿Estás haciendo lo derecho, lo recto, lo correcto? ¿Estás haciendo lo que debes de hacer conforme a la palabra de Dios y la voluntad de Dios? Y lo segundo sería, y aborrecido la maldad. Acuérdense que en pecado nos concibió nuestra madre, y en maldad fuimos formados. Y acuérdense que hemos mirado allí en Romanos capítulo 7, oh, qué triste, ¿verdad? Palabra, ¿verdad? Yo soy carnal, vendido al pecado. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Yo una ley en mí, que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo sirvo al pecado. Oh, termina diciendo, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengamos cuidado y tengamos temor, y examinemos a nosotros mismos, no a otros, nosotros mismos, confrontándonos con el paradigma de la palabra, es decir, con lo que nos señala la palabra, con el ejemplo que nos da la palabra y con el mismo ejemplo que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Bien, voy a dar ahora un concepto de abominar, porque estoy hablando de las 7 cosas que Dios abomina. Es lo que Dios en su ver conoce como repugnante moral y espiritualmente, y lo declara asqueroso, repulsivo y detestable, aplicándolo a personas, cosas y hechos, por ser contrarios a su naturaleza y a su posición como Dios uno, creador de los cielos y de la tierra. Vamos a comprobar este concepto de abominar, que está sacado de las Escrituras y de todo lo que he estado estudiando en estos días. Y vámonos ahora hasta Salmos, a Salmos capítulo 5, versículo 6. Y dice así: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces estamos hablando del concepto de abominar, lo que Dios abomina. Salmo 106, 40. Vamos hasta allá, al Salmo 106, 40. Y dice la Escritura: se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Sí, esto se refiere a la idolatría, ya que sacrificaron a los demonios y sacrificaron a sus hijos y hicieron cosas contrarias. Dios abomina, de entrada lo vamos a decir, abomina la idolatría, abomina al que sacrifica a los demonios, y hoy hay muchos que están haciéndolo así. Cuidémonos que nosotros como pueblo no entremos. Hemos conocido algunos
que han dejado el cristianismo para volverse a estas cosas y que en otro sentido, aún perteneciendo a iglesias cristianas, se están poniendo como dioses, como ídolos a sus pastores, a los siervos, y eso no es nada correcto, o aún al mismo templo, dándole una calidad mágica espiritual a los templos y a los nombres de las congregaciones que no tienen. Eso es abominable al Señor. Proverbios 3:32. Vamos ahora a ver qué aprendemos aquí y vamos hasta allá en la escritura en la mano, y dice la escritura así, Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ya hemos visto de este término perverso, se usa y lo vamos a usar como un sinónimo de abominación, pero es el que tuerce el camino, especialmente el camino del Señor, el camino que es trazado bajo la voluntad del Señor. Vamos ahora hasta Proverbios 8, que es el capítulo que habla de la sabiduría como persona y que está hablando en dado caso proféticamente del Señor Jesucristo. Proverbios dije 8, versículos 7 y 8. Porque mi boca habla verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Lo que veníamos hablando, y entonces aquí le pondríamos yo la sabiduría, ¿sí? Entonces lo que aquí se está poniendo como aquí dice la escritura en el 8, ni cosas torcidas, ni cosas que abominan, es un término en hebreo tab, que significa detestar, abominar. Vamos pues a entrar al desarrollo de este mensaje, las 7 cosas que Dios abomina. Y si regresamos a Proverbios 6, 16 al 19, yo las voy a enlistar. 1, ojos altivos. 2, lengua mentirosa. 3, manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. 7, el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Antes de continuar, quiero dar un antecedente. Estos 7 pecados, considerados por Dios como cosas abominables, son marcas que señalan al hombre malo, al hombre depravado y al que anda en perversión de su boca. Regresemos un poquito para ver el contexto. Proverbios 6:12, y dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de su boca. Entonces, ese sería el antecedente del cual debemos de partir. ¿Y por qué? En los versículos 16, 17, 18 y 19 se nos habla de esas 7 cosas que abomina al Señor. Está dirigida al hombre malo, al hombre depravado, al que anda en la perversidad de su boca. En hebreo, el término, vamos a hablar del hombre malo y del hombre depravado. Y vamos a ver, el término ish significa hombre, ¿sí? Y aquí el término que se está usando para el hombre malo y depravado es un término aben, que significa reducirse a nada, estrictamente la nada, vano, depravado, perverso, ¿sí? Viene de otra raíz, allí, que significa ser nada, no existir, no identidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Algo muy importante, porque hemos hablado del concepto de abominar y hemos hablado de este antecedente dado en Proverbios 6:12 del hombre malo, del hombre depravado y de que el que anda en perversidad de su boca, y que es el antecedente para que se nos hable después
de las 7 cosas que Dios abomina. Pero al dar esto, yo estoy con ustedes dando algo muy importante, porque se le va a llegar a llamar, aunque esto es por un acto de sinónimo, sí, y lo vamos a ver ahorita, como el hombre Belial, sí, y ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Vamos a ir para que usted me acabe de entender que es muy triste la condición de un hombre que entra en abominación, y es muy triste la condición de un hombre malo, de un hombre depravado, de un hombre que entra en perversidad delante del Señor, porque viene a ser reducido a nada, o sea, delante de Dios, quédele claro, y Dios considera que es estrictamente la nada. Así es que todos estos que vemos que están entregados a esto, todos estos que ya aquí está la lista, que hoy están realizando matanzas y que están derramando sangre de gente inocente, y que están hablando perversidades, y que están siendo de ojos altivos, y que tienen una lengua mentirosa y un corazón que maquina pensamientos inicuos, delante de Dios son reducidos a nada, y estrictamente son la nada. Estoy otra vez, no se le olvide, esto es la palabra de Dios, es delante del Señor, son vanos, son depravados, son perversos, vienen a hacer nada para Dios, como si no existieran, como si no fueran una entidad, es decir, si no fueran una persona. Ahora vamos a ir a Jueces 19:22 para que usted me acabe de entender este antecedente que yo le quiero dar, y esa es una historia que algunos conocen exactamente, muy depravada, ¿sí? Y vamos hasta allá a Jueces 19:22, y dice la Escritura, ¿sí? De esta manera: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, también se les puede poner como depravados, rodearon la casa golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, es decir, para que lo violemos, ¿sí? Y esto no era nada correcto. Seguimos leyendo, voy a leer hasta el 23 para que usted entienda un poco esta historia, aunque yo estoy tomando el término de hombres perversos del capítulo 9 de Jueces, versículo 22. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Entonces vemos nosotros toda esta situación tan terrible que hubo de este acto de depravación, ¿sí? Y de esta manera no voy a narrarles toda la historia. A mí lo que me interesa es este término. No quiero perder el cómo Dios considera cosas abominables, y que son marcas que señalan al hombre malo, al hombre depravado, al hombre perverso. Bien, aquí en Jueces 19:22, fíjese, hay una palabra que quizá usted conozca. La palabra que se usa es Belial, y significa sin ganancia, inútil, sin provecho, por extensión, injusto, malvado, perverso, pestilente, depravado. En el Nuevo Testamento se aplica como un sobrenombre a Satanás, si usted me acompaña, y ahí ya se le da el nombre de acuerdo a la traducción Belial, que significa inútil, vano, sin provecho. Y eso se encuentra en 2 de Corintios, vamos a comprobarlo, capítulo 6, versículo 15. Esto quiere decir que el hombre malo, que el hombre depravado, que el hombre perverso se empata, y se le puede dar también un sobrenombre de ser un hombre de Belial, de ser un hombre Abén, de acuerdo a lo que le di de los términos. Pero vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15, y dice la Escritura: ¿y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando está hablando de lo que hay mucho hoy en medio de la iglesia cristiana, las parejas que se están haciendo, y ya algunos ni se casan, en donde alguna de las partes no tiene la empatía espiritual, es decir, o el varón o la mujer no conocen y no confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y dice
que estas cosas son desagradables al Señor. Y está hablando de que no hay comunión de la luz con las tinieblas, ni de Cristo con Belial, tomándose una aplicación como un sobrenombre a Satanás. Y Belial aquí es algo inútil, algo vano y sin provecho. Por lo anterior, el hombre que practica estos pecados se le puede llamar el hombre reducido, el que es nada, o el hombre Belial, inútil, vano, sin ganancia o provecho. Todo esto, otra vez lo vuelvo a repetir, delante del Dios vivo y verdadero. Así los considera el Espíritu Santo, que inspiró y reveló las Escrituras. Bien, entonces, con este antecedente, después de haberle citado a ustedes las 7 cosas que Dios abomina, espero que usted entre en mayor temor de Dios y de ninguna manera aceptemos, y de ninguna manera celebremos, y de ninguna manera nosotros vivamos y aceptemos una conducta así, porque hay iglesias que se dicen cristianas, iglesias idólatras, que están aceptando a esta clase de personas, estas 7 cosas que Dios abomina, y nosotros no podemos darlas por aceptadas. Vamos a ver algo que hoy se puede dar en la normalidad, aún en medio de la iglesia cristiana: los ojos altivos. Sí, esto es el que peca con sus ojos, y está aquí en Proverbios 6:17a, los ojos altivos. Y vamos a regresarnos un poquito a Proverbios 6:13a, que guiña los ojos. Entonces son pecados con los ojos. Y hay deseos de la vista, que ya estuvimos viendo en otras predicaciones. Tiene que ver con un mirar con soberbia. Vamos ahora a Proverbios 8:13 y vamos a ver que la altivez, la soberbia, el orgullo son sinónimos. Pero en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está hablando de cómo describe en esta hora lo que Dios aborrece. La soberbia también es otro sinónimo, la arrogancia, la altivez, el orgullo, ¿sí? Los ojos altivos, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y nosotros, si tuviéramos el temor de Jehová, aborreceríamos todo este mal. Pero ¿cuánto se da en medio de nosotros en la iglesia esos ojos altivos? ¿Cuántos esos ojos que nos denuncian a través de esta actitud la soberbia y el orgullo, la arrogancia de una persona, la altivez de una persona? Y Dios abomina los ojos altivos. Cambie su modo de ver, cambie su perspectiva al usar los ojos, cambie la aplicación en el uso de sus ojos. No mire con soberbia. Vamos a seguir viendo. Ahora vamos a Proverbios 21:4 y dice la escritura de esta manera: altivez de ojos, aquí lo deja específicamente, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Yo les decía que los ojos altivos es un pecado a través de nuestros ojos, y queda comprobado aquí en Proverbios 21:4. Y ahora vamos a ir hasta primera carta de Pedro a la iglesia, 5:5, y es muy conocido de nosotros y muy usado de nosotros, pero yo quiero repetir totalmente lo que está aquí, porque a veces, por decirlo de memoria, cometo algún cambio, y yo me gusta mejor predicar la palabra del Señor. Dice así, primera carta de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, que es lo contrario a la soberbia, a la altivez, al orgullo, a la arrogancia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos ahora a Lucas 11:34 y vamos hasta allá, y dice la escritura de esta manera. Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esto ya lo hemos usado en otras aplicaciones, pero hoy lo que queremos aplicar, esos ojos altivos, tu mirar está también trayendo un daño sobre tu cuerpo, y tu cuerpo ya no está lleno de luz, está lleno de tinieblas, porque los ojos altivos son pecado, y porque ese pecado trae esas tinieblas a tu vida, y esos ojos altivos no agradan al Señor, son una abominación. Vamos a dejar, este es el número 1. El número 2, la lengua mentirosa. Dios abomina como segunda cosa la lengua mentirosa. Y qué fácil, cuánta costumbre se nos ha hecho tener una lengua mentirosa. Vamos allá a empezar a ver qué nos dice la palabra. Es mejor lo que la palabra nos enseña que lo que yo les puedo enseñar, aunque a veces damos algunos ejemplos movidos en la sabiduría de Dios. Salmo 120, 2 y 3. Y vamos hasta allá, y dice la Escritura: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Entonces, que el Señor nos libre de esa lengua mentirosa. Regresamos un poquito al Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entre más usted conozca la palabra del Señor, entre más usted entienda los mandamientos, porque los mandamientos del Señor están en toda la palabra del Señor. No se limita a lo que algunos dicen a los 10 mandamientos que fueron dados allá en Éxodo 20 a Moisés en el monte Sinaí. No, los mandamientos del Señor son muy importantes, sí, y dice allá el Salmo 19, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Entonces allá por el versículo 7. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que estar atentos para que nosotros evitemos esa lengua mentirosa. Necesitamos aprender los mandamientos para que el Espíritu nos advierta: cuidado, mira, tú has adquirido inteligencia con estos mandamientos, tienes que aborrecer todo camino de mentira. Regresamos allá hasta Efesios, sí, capítulo 4, versículo 25. Bueno, recordemos que vamos en Proverbios 6, 17b, la lengua mentirosa. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25, y vamos a estar mirando qué es lo que nos dice la Escritura al respecto de cómo debemos hablar. Vamos allá, dice Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces Dios abomina la lengua mentirosa, y aquí nos está diciendo que la desechemos. Ahora nosotros vamos a ir nuevamente a regresar. Me gusta, podría yo poner en orden los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero me gusta ponerlos así salteados para que usted esté alerta, y usted, si está usando la palabra de Dios, la Biblia, pueda usted en un momento dado estar saltando del Antiguo al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Vamos ahora hasta el Salmo capítulo 15. También ya habíamos usado este salmo, muy bendecido, yo se lo recomiendo, son de los salmos que nos edifican mucho. Y versículo 3 ahora: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, la calumnia es una expresión muy parte de una lengua mentirosa, y nos está diciendo el Señor, porque acuérdense que habíamos dicho la vez anterior: ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice aquí: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando hablamos del pensamiento que quedar en lo verdadero, estuvimos citando esto. Pero ahora, el que no calumnia con su lengua. Vamos ahora al Salmo 34, versículo 13. Nos está enseñando la palabra todo lo que dice acerca de la lengua mentirosa, del mal y de lo que nosotros debemos de desechar.
Salmo 34:13 dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. También la lengua mentirosa trae con ello engaño. Vamos ahora al Salmo 78, versículo 36, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¡Qué grave! Y esto ya no es con respecto, qué atrevimiento al hombre, pues los hombres, quienes somos, ¿verdad? Hemos recibido la gracia de Dios, esta creación, y a veces no tenemos autoridad porque cometemos, si no esos mismos pecados, otros pecados. Pero esto es el colmo, que diríamos, de los males. Lisonjear al Señor con tu boca y con tu lengua mentirle. ¿Cuántas promesas le has hecho? ¿Cuántas cosas le has dicho? Qué bueno que hoy no hacemos votos nazareos, porque muchos ya estarían siendo apedreados y otros ya Dios los habría matado. Pero cuántas gentes le han dicho al Señor: Señor, si me das esto, yo haré esto, y no lo cumplen. ¿Cuántos dicen: Señor, si aquella situación la resuelves, entonces yo voy a estar siendo fiel? Y pues sí, se acuerdan un día de estar fieles al Señor, pero pronto se olvidan. Le mentimos al Señor. Qué vergüenza, qué atrevimiento de lisonjear al Señor y luego mentirle. Oh, yo le pido al Señor todos los días: perdóname, Señor, por mis desobediencias y por las mentiras que te he dicho y por lo que no, habiendo te dicho que iba a hacer, no hice. Y Señor, pero a nosotros se nos hace tan fácil, y como no tenemos una buena memoria, se nos olvida y creemos que también a Dios se le olvidó, pero a Dios no se le olvida nada. Vamos a ver un último que es muy conocido, ya lo hemos citado. Allá está Santiago, en el capítulo 3, versículo 6, precisamente, que nos habla de la lengua. Si usted quiere embellecer su lengua, es muy bueno que usted tome en esta hora y estudie un poquito el capítulo 3 de Santiago, que es de tanta bendición, para que usted aprenda acerca de cómo debe de manejar el uso de su lengua. Y dice Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahí está la maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tenga usted ahora bien claro que Dios abomina la lengua mentirosa. Seguimos repasando. Primera cosa que Dios abomina: ojos altivos. Segunda, lengua mentirosa. Tercera, manos derramadoras de sangre inocente. Dice ahí, y seguimos en el 6:17, nos regresamos hasta allá, de Proverbios, y dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Lo estoy tomando totalmente literal. Peca con sus manos. Y vamos a ver quién fue el primero que pecó. En el libro de los principios, es en el libro de los Génesis está. Vamos hasta Génesis capítulo 4, versículo 8, muy conocida esta historia, la historia de Caín y Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Acuérdese que en 1 de Juan 5:8 dice que tres dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y de esta manera hay un testimonio por la sangre derramada. Hoy nosotros vivimos un país muy violento, y hoy vivimos un país en donde hay venganzas, en donde hay vendetas, en donde los delincuentes están matando gente y derramando sangre inocente, en donde los cárteles, en donde las bandas están haciendo de las suyas, en donde los secuestradores están haciendo de las suyas. Esto pareciera que no tiene ninguna mirar de Dios, y sabemos que Dios ve todo, todo lo conoce y todo lo va a juzgar. Está teniendo Dios misericordia, está esperando el arrepentimiento y el cambio en esta nación, pero las manos derramadoras de sangre inocente, no está hablando que no se derrame a veces sangre. La misma escritura nos narra
asuntos en donde la sangre quedaba derramada, pero de sangre inocente, y Dios abomina el derramamiento de sangre inocente porque se peca con las manos. Ahora vamos a ver algo muy, muy especial. Aquí en Proverbios, vámonos hasta allá, capítulo 26, 24 al 25, donde se nos habla que mucho de esto viene por causa del odio, y que como fue en el caso de Caín, él odiaba a su hermano, y mucho viene del causa del odio. Y mire, esto queda agregado porque se le cargan las 7 abominaciones, es decir, las 7 abominaciones que hemos listado, y ahorita hemos hablado de los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos, los pies presurosos, el testigo falso, el que siembra discordia. Todo esto se suma cuando hay manos derramadoras de sangre inocente. Vamos hasta allá a Proverbios 26, está muy interesante, me llamó mucho la atención ahora que estaba yo estudiando, versículos 24 y 25, y dice la escritura: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Aquí hemos hablado del corazón que maquina pensamientos. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, ¿sí? Y voy a leer otro versículo más, estoy leyendo hasta el versículo: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¡Qué barbaridad lo que estamos viendo aquí! 7 abominaciones hay en su corazón. Así, por eso vemos hoy tanta crueldad, tanta maldad acumulada en aquellos que están derramando sangre inocente, y es que el que odia tiene 7 abominaciones en su corazón. Vamos allá para seguir viendo este odio que fue generado en la vida de Caín sobre Abel, y vamos a la primera carta de Juan. Vamos a ver qué nos dice la primera carta de Juan, allá en el capítulo 3, en el versículo 12, y dice la escritura: no como Caín, que era del maligno. Fíjese nada más, es un pecado tan grave que las manos derramadoras de sangre inocente, y que incluye ese odio, te hacen del maligno, te llevan, porque Satanás, el diablo, es homicida desde el principio. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él odiaba porque sus obras eran malas, él quería darle un culto a Dios, como hoy muchos, a su parecer, conforme a su manera de pensar muy personal, y no quería traerle un culto al Señor, darle un sacrificio al Señor conforme a lo que Dios había mandado, y por eso le nació ese odio, y sus obras eran malas porque su corazón estaba con 7 abominaciones. ¡Qué terrible! Regresamos ahora al Salmo 5:6. Por eso le digo que esté muy alerta, y lo voy a tener así, saltando de aquí para allá, para que usted esté alerta continuamente y usted pueda disfrutar la palabra de Dios. Salmo 5:6, y dice la escritura así: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ya habíamos leído este versículo, pero ahora le damos la aplicación por el derramamiento de sangre inocente. Ezequiel 35, versículo 6. Vamos hasta allá, Ezequiel. ¿Me acompaña usted? Ezequiel, después es antes de Daniel. Dice Ezequiel 35:6. Dice la escritura así: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Entonces, nosotros vemos aquí que ahora sí que mucha gente que derrama con sus manos sangre inocente, la sangre mismo le persigue y es destinado a sangre, y como no aborreció derramar sangre, la sangre le perseguirá,
Y así vemos que muchos de estos delincuentes fueron derramadores de sangre inocente, y después la sangre los persigue y son también muertos, y su sangre es derramada también a causa de esta palabra. Vamos a Ezequiel 22:2, y esto tiene que ver con nuestra nación, que he estado hablando un poco de ello. Todo lo que está pasando este año ha sido el más violento de muchos años, y Ezequiel 22:2-5 dice así: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre. Vea nada más. Así es llamada esta nación, así es llamada esta ciudad, esta zona metropolitana, ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Sí, porque abominaciones a Jehová las manos derramadoras de sangre inocente. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora. Hora, le está hablando de juicio, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Órale, la idolatría mezclada con el derramamiento de sangre. Y esto hacen muchos delincuentes. Son muy religiosos, tienen adoración a la Santa Muerte, andan allí en santería, andan en vudú, pero mire, y son idólatras. Versículo 4, en tu sangre que derramaste has pecado. Otra vez vuelve a confirmar que el derramamiento de sangre es un pecado con tus manos, ¿sí? Dice, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Ten misericordia de México, ten misericordia de la Ciudad de México, ten misericordia, Señor Jesucristo, de los municipios conurbanados de esta zona metropolitana, que ya es una sola ciudad derramadora de sangre. Veamos del 8 al 14. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo entre ti para derramar sangre. Fíjese nada más. Y sobre los montes comieron en ti, e hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su maestro. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Qué bárbaro, qué señalamiento de la palabra de Dios, y cómo vemos que las manos derramadoras de sangre, como también tienen 7 abominaciones en el corazón, hay muchos otros pecados, hay idolatría, hay calumnia, hay lengua mentirosa, hay, amado hermano, una serie de fornicaciones que a Dios todo esto lo abomina. Muy bien, vamos a dejar ahí las manos derramadores. Cuarta, y eso se encuentra en Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Acuérdense que ya habíamos hablado un poquito acerca de esto, de las maquinaciones, y estuvimos hablando también una empatía con Satanás, y estuvimos hablando que significa, ¿verdad?, el tener planes, pensamientos, el tener consideraciones para mal, para maldad. Ya no voy a entrar en estudiar ese término, y ya hablamos de esto, pero ahora quiero tomar algunos otros versículos. Regresamos allí a Proverbios
capítulo 6, versículo 18a, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y nos regresamos un poquito a Proverbios 6, 14a. Perversidades hay en su corazón, el corazón que maquina pensamientos inicuos, hay perversidades, cosas torcidas. Deuteronomio 15, 9. Vamos hasta allá, Deuteronomio 15:9, y dice la escritura: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, ¿sí? Diciendo, cerca está el año séptimo y el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y mira que nos guardemos de un corazón con pensamiento perverso, que haya cosas torcidas. Y esto está hablando de que el pueblo de Dios a veces maquina en su corazón pensamientos inicuos, y aún para dañar, aún para aprovecharse de sus hermanos o de la creación de Dios. Mal, todo esto muy mal. Estamos ahorita ahí mirando, ¿verdad? Todo esto que está escrito, sí, Deuteronomio 15:9. Ahora vamos a regresamos a Proverbios, vamos hasta allá a Proverbios capítulo 15, versículo 26. Vamos hasta allá a ver qué aprendemos aquí. Y dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son perdón, mas las expresiones de los limpios son limpias. Vuelvo a leerlo. Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Sí, otra vez queda bien confirmado que es abominación al Señor. Vamos a Isaías, ahora nos vamos hasta Isaías 59:8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Entonces está hablando de la condición del que tiene un corazón que maquina pensamientos inicuos, especialmente, vamos arribita a las 59:7, porque ya leí el 8 el resultado, pero vamos a la 59:7, sí, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, está confirmando lo de arriba, sí, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, sí. Entonces ahora estamos viendo y está mezclado con la anterior, manos derramadoras de sangre inocente, y con la siguiente, la quinta, los pies presurosos que corren al mal. Lo vamos a volver a leer en un momento. Vamos ahora hasta Proverbios 24:8 y 9. Vea qué abundancia hay en la palabra del Señor para advertirnos, para exhortarnos, para amonestarnos, para que nunca intentemos andar en esos caminos. Proverbios 24:8 y 9, y dice ahí: al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio, otra vez, es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Entonces quede ya bien claro que el corazón que maquina pensamientos inicuos es abominación al Señor. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Regresamos ahí al 6:18b y dice: los pies presurosos para correr al mal. Y entonces volvemos allá a Isaías 59:7a, los pies que corren al mal, ¿sí? Se apresuran para derramar la sangre inocente, ¿sí? Y precisamente el versículo 8 abajo: no conocieron camino de paz. Este es el resultado, como hace rato dije: ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Sí, no hay paz para todo esto, todos estos que sus pies son presurosos para correr al mal, y estas cosas tenemos que desechar porque las abomina el Señor.
porque una cosa es que nosotros tengamos ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras, un corazón que maquina pensamientos, pero qué triste como cuando dijimos que el que odia tiene las 7 abominaciones en su corazón, pero es presuroso para correr al mal, es decir, mi soberbia, mis mentiras y mis pensamientos inicuos, ahora los voy a poner en acción. ¿Quién te lleva? Tus pies te llevan, pies presurosos para correr al mal. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, 15 al 18. Vamos hasta allá. Romanos capítulo 3, dice 15 al 18, dice de esta manera: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es difícil a veces separar uno a uno, sino que vemos que estas 7 cosas que abomina el Señor están interrelacionadas, y a veces como que se nos repite en el versículo que estoy dando también otra de las cosas que abomina el Señor. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Estamos viendo cuando leímos el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, está hablando del derramamiento de sangre inocente, ¿sí? Quebranto y desventura hay en sus caminos, caminos torcidos, y no conocieron caminos de paz, ya lo vimos ahorita en Isaías 59, 8, y finalmente no hay temor de Dios delante de sus ojos, ojos altivos, porque los ojos altivos no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Bien, entonces vamos a dejar ahí y entramos a el testigo falso que habla mentiras. Está conectado con el 2, con la lengua mentirosa, pero aquí ya usando esas mentiras para ser testigo. Regresamos ahí a Proverbios 6, 19, y dice el testigo falso que habla mentiras. Y vamos ahí a adelantarle un poquito al 19, 5 y 9. Dice así, 19, 5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Está otra vez mezclado. 19, 5 estamos hablando, y ahora el 9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Pareciera repitiendo lo mismo, confirmando lo mismo, pero en uno de hablar mentiras dice que no se va a escapar, y en el otro dice que perecerá. Sí, qué tristeza que sabemos que ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los hechiceros entrarán al reino de Dios. Que tengamos cuidado, el testigo falso que habla mentiras. Vamos ahora hasta el Salmo 27, 12. Vamos hasta allá. Dice el Salmo 27, 12 de la siguiente manera: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esto le sucedió a David, y él estaba hablando de esto. Acuérdense, ahorita veremos uno de los casos y cómo tuvieron esta experiencia negativa de testigos falsos. Vamos ahora a ver esa historia. El segundo libro de Samuel 16, 7 y 8. Hace poco en la Escuela de Crecimiento Espiritual se estuvo estudiando esto, y hoy vamos a verlo otra vez. Segundo libro de Samuel, les estoy diciendo 16, 7 y 8. Vamos hasta allá. 16, 7 y 8. Y dice la escritura así: y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Estaba hablando de que David era un hombre belial y un hombre derramador de sangre inocente. Cuando él derramó sangre, y el Señor no le dejó construir el templo por haber derramado sangre, pero lo hizo no con gente inocente, él lo hizo en actos de guerra, ¿sí? Luego dice el 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Él nunca le hizo daño, él no quiso matar a Saúl, él fue amigo de Jonatán,
y él cuidó a Mefiboset. Entonces esto era una mentira. En lugar del cual tú has reinado, sí, pero no porque él se pusiera. Dios lo había elegido y había desechado a Saúl, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Ahora está diciendo otra mentira, porque Absalón no había sido llamado para ser ungido como rey. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, eres un hombre Belial. Estas son testigos falsos que hablan mentiras, como Simei. Después sabemos que esto fue puesto en el orden en el tiempo de Salomón. Dios le dio palabra de consejo a Salomón vía David para que esto fuera corregido. Proverbios 12:22, vamos hasta allá y vamos ahora hasta Proverbios 12:22, y dice la escritura de esta manera: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bueno, está ligado con el 2, pero aquí lo estamos aplicando como un testigo falso que habla mentiras, son abominación al Señor. Proverbios 13:5. Ahora vamos a ver. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Entonces hay que aborrecer eso para no caer ni en la lengua mentirosa ni en el testigo falso que habla mentiras. Esa es la recomendación. Vamos a Zacarías, ahora vamos hasta Zacarías, capítulo 8, versículos 16 y 17. Y dice la escritura de esta manera: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, y juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Aquí se comprueba, y esta es una recomendación muy tremenda en tiempos de restauración: hablar con verdad con nuestro prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz, y de que no salga de nosotros ningún pensamiento, ninguna maquinación de pensamiento inicuo. Si ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, el testigo falso que habla mentiras. Vea qué recomendación, porque todas estas cosas que aborrezco, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová, ¿sí? Entonces el Señor aborrece y abomina todas estas cosas. Hay una gran recomendación aquí para romper con varias cosas. Como dije, no podemos totalmente separarlas, pero le estamos dando una aplicación. Vamos finalmente a ver la séptima: el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6:19 se termina. Regresamos allá hasta Proverbios, y así dice: el que siembra discordia entre los hermanos. Y vemos ahora el 14c, y dice ahí: siembra las discordias, ¿sí? Es decir, pone ahí cizaña, pone enfrentamiento, pone contienda, pone pleito, pone disensión. Tengamos cuidado en sembrar esto entre los hermanos, ¿sí? Y Proverbios 17:14. De esto no tengo mucho que enseñarles, pero el Proverbios 17:14 nos dice de esta manera: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces está hablando, y cuántos cristianos son contenciosos, meten discordia, meten pleito, meten contienda, meten disensión, todas estas cosas. Vamos allá, y me viene por el Espíritu a que veamos, nos descalifican, las abomina el Señor y nos descalifican del reino. Vamos allá a Gálatas, va usted a ver, allí en Gálatas, vamos allá hasta Gálatas capítulo 5, y vamos a ver las cosas que nos descalifican del reino. Y vamos a ver Gálatas 5, y vamos a ver aquí, pues desde el 19 vamos a ver todas, pero voy a resaltar las que tienen que ver con la discordia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que también es abominación, hechicerías, que es abominación. Pero ahora vea la discordia: enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, es decir, manos derramadoras de sangre inocente, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque Dios abomina esas cosas y las aborrece. Mejor vivamos la recomendación de Zacarías 8, 16 y 17. Conclusión de estos mensajes. La invitación de Dios, si hemos participado de abominación, es vuélvete a mí. Vamos allá a Jeremías, me ayuda usted, capítulo 4, versículo 1, y dice la escritura de esta manera: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Entonces es la invitación de Dios: si has cometido esto, vuélvete a Él, y trae arrepentimiento, trae confesión, y no andes de acá para allá, como dice aquí, no andes de acá para allá. Avergüénzate de haber hecho abominación. Vamos aquí en Jeremías, fíjense qué cosa. Esto que estamos viendo son invitaciones y recomendaciones que trae la palabra a través de Jeremías. ¿Y qué tiempos vivió Jeremías? Tiempos en que el pueblo entró en contumacia, rebeldía, necedad, desobediencia a la palabra de Dios, mentiras, manos derramadoras de sangre, corazones que maquinaban pensamientos inicuos, pies que corrían presurosos para correr al mal. Acuérdense cuánta fornicación, cuánto adulterio, testigos falsos que hablaban mentiras, porque hablaron también como testigos falsos mentiras en contra de Jeremías, sembraron discordia, todo esto, y el Señor dice: avergüénzate de haber hecho abominación. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 16, y dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande no escapa, fíjese nada más, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. Esta es la reflexión, y preguntad por las sendas antiguas. Vuelva a la palabra de Dios, vuelva a buscar la presencia de Dios, vuelva a buscar el Espíritu Santo, vuelva a buscar el poder de Dios, vuelva a hacer la voluntad de Dios. Y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Serás de esa clase de necios, de rebeldes, contumaces, desobedientes y mentirosos? Tercera conclusión. No, bueno, me faltó aquí Jeremías 8, 10 al 12. Vamos a leerlo rápidamente, que es algo similar. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Viene el castigo de Jehová cuando permanecemos en desobediencia y que de alguna manera practicamos, porque algunos dirán: bueno, en México solo tenemos una abominación, algunos que somos mentirosos, la lengua mentirosa, o que somos testigos falsos, que hablamos mentiras, o que sembramos discordia. No, pero no, yo no mato a nadie, yo no derramo sangre, no tengo ojos altivos. Quién sabe, algunos sí, pero amado hermano, todo esto está diciendo: no te has avergonzado, avergüénzate delante del Señor, tienes una oportunidad hoy. Pero no confíes en palabra de mentira que te libra de tus abominaciones delante de Dios. Jeremías 7, 8 al 12. Y dice aquí:
He aquí vosotros que os en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando. Fíjese nada más todo lo que está pasando en México y aún a veces en la iglesia cristiana, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. No, es que yo tengo la gracia de Dios y puedo hacer lo que quiera. Total, el Señor es obligado porque Él ha dicho que por gracia sois salvos. Sí, pero la gracia de Dios no te da licencia para pecar ni te autoriza a andar en abominaciones. Y él dice, les estaba yo leyendo hasta el versículo 12, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Es decir, ha habido varias capitales del reino, Gilgal, Silo, Hebrón, Jerusalén, pero amado hermano, todas estas capitales han sufrido, ¿sí? Juicios de Dios muy poderosos. También nos invita el Señor. Vamos hasta allá al capítulo 1 de Isaías, versículo 13, y la orden es, lavaos y limpiaos. Y esa es la orden, y ahorita lo vamos a leer. Es Isaías capítulo 1, versículo 13, y dice así: no me traigas más vana ofrenda, incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, y vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y dice, lavaos, es lo que le dije, y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, ¿sí? Vean nada más qué descripción, lavaos y limpiados es la orden. Quinta conclusión, no abomines el juicio ni perviertas todo. Vamos a Miqueas, capítulo 3, versículos 7 al 11, y estos son los llamados de los profetas menores. Vamos hasta allá, a Miqueas, capítulo 3, 7 al 11, dice de esta manera: y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, para que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Esto tomemos como que toda verdad es paralela, y aunque esto se refiere tremendamente, ¿verdad?, a un juicio sobre Judá y sobre Israel, hoy pensemos en la iglesia, pensemos en nuestras congregaciones, no abominemos el juicio ni pervirtamos todo, porque Dios no se va a agradar, ni hagamos ninguna cosa por avaricia ni por cohecho, como dice esta palabra. Y finalmente, en la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén, no entrará el que hace abominación. Vamos a estar libre de eso y no va a entrar nadie. Cuando el Señor levante a su iglesia, cuando levante al pueblo verdadero, no va a entrar nadie
que haga abominación. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, ni cosa, ni persona, ni objeto, y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Asegura estar inscrito en la libra del Cordero. La palabra que abominación de lugma significa cosa detestable, idolatría. Padre, te doy gracias por todas estas enseñanzas que nos has dado y que nos haces entender acerca de estas 7 cosas que Dios abomina y que tú, Señor, estás invitándonos a, como pueblo tuyo y otras cosas más por extensión, a que nosotros dejemos, y como dijimos hace rato cuando leímos el pasaje de Isaías, lavaos y limpiaos. Ese es el orden para que dejemos lo que no es grato a ti y nos volvamos, Señor, delante de tu presencia. Confirma, Señor, esta palabra, dando, Señor, entendimiento. Serán cosas que algunos dirán yo no practico, pero habrá otras cosas que yo no he podido hablar, que tú también abominas. Hoy no hablé de la idolatría, pero precisamente también la idolatría tú la abominas. Y mira esta nación cargada a la idolatría en forma tan intensa. Oh Dios, ¿a dónde vamos? Ten misericordia. Y tu pueblo a veces poniendo por ídolos a sus siervos, a sus pastores, y dándoles una posición que no les corresponde, y llevando a cosas, Señor, que no son gratas a tus ojos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, abre nuestro entendimiento y enséñanos a vivir en obediencia, en temor, en verdad, en justicia delante de tus ojos. Sabemos, Señor, que no hacemos a veces las cosas bien, pero darnos, Señor, el volvernos a ti, el tener un vivo deseo, sentirnos avergonzados y buscar, Señor, tu rostro en reconocimiento, en confesión, en arrepentimiento, para que el temor de Dios nos guarde de todas las cosas que tú aborreces y abominas y que a veces como pueblo tuyo podemos llegar a practicar. Gracias, Señor, darnos entendimiento y darnos de tu Espíritu Santo en todo esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, ten misericordia de tu pueblo en medio de todo. Apelamos, Señor, a tu gracia, apelamos a tu bondad, apelamos a tu benignidad, a tu paciencia, apelamos, Señor, a tu nombre, que es sobre todo nombre, apelamos al amor a tu nombre, al amor a ti mismo, apelamos, Señor, a todas las promesas, viniendo primeramente, como hace rato dije, en una constricción, reconociendo, Señor, que no hay hombre justo que haga bien y nunca peque. Oh Señor, perdónanos, Señor, si en nosotros hay retención, hay práctica de pecado, hay obras de la carne. Límpianos en tu sangre, santifícanos en tu verdad, Señor, que tu palabra es verdad. Purifícanos en el fuego de tu Espíritu, estemos delante de ti, siendo agradables, Señor, limpios, Señor, por la obra limpiadora que tú has dispuesto a través de tu sangre, de tu palabra y de la purificación por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. Ahora te pedimos que tengas a bien, por tu misericordia y por amor a tu nombre, hacernos el favor de sanar en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, y conforme a la potencia de tu gloria, Señor, toda enfermedad y toda dolencia. Ten misericordia, Señor. No, es claro que no merecemos nada, pero tú, Señor, nos has dado promesa y queremos que como pueblo tuyo, cuando te buscamos, Señor, y cuando venimos a ti, humillándonos ante tu presencia sin ojos altivos, podamos, Señor, recibir de parte tuya esa intervención, porque tú eres nuestro sanador, porque tú, Jesucristo, sigues a causa de tu presencia sanando en todas las ciudades, en todos los lugares, en todas las aldeas, en todos los municipios, en todas las alcaldías, en todo lugar, Señor, en todas las ciudades. Tú lo puedes hacer. Tenemos la fe en ti, Señor, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y el poder del Altísimo nos envuelva, y porque para ti no hay nada imposible. También te pedimos que tú nos libres de tantas cosas malas que hay y de la opresión que está viniendo por el mundo, por el hombre, por nuestra propia carne, y por la opresión que puede venir acerca de los males que nos viene por el reino de las tinieblas. Atamos al hombre fuerte y sus huestes y reprendemos, Señor, en el nombre de Jesucristo,
y declaramos, Señor, que tú estás con nosotros. Queremos que tú nos des apertura de cárcel, que tú nos des, Señor, libertad, que no haya en nosotros nada que nos cautive, Señor, sino por el contrario, que estemos siempre seducidos por tu presencia. Padre, ayúdanos y líbranos, Señor, que no haya entre nosotros ninguno que esté, Señor, en gran opresión, o si alguno viene y tú nos des la autoridad para libertar a los cautivos, Señor, y dar vista a los ciegos. Padre, en el nombre de Jesucristo, ten misericordia y guárdanos del mal y del malo. Ahora, Padre, te rogamos que tú nos sustentes y no nos dejes, Señor. Son días muy difíciles y necesitamos, Señor, que tú muestres que somos la diferencia y que tú nos estás sustentando, que no haya justo que mendigue pan y su simiente, que no nos falte el vestido ni la casa, y que si tú eres bueno, muestres al mundo, Señor, que nos das aún añadiduras más allá, Señor, de lo que está escrito, que tenemos como indispensable o necesario, pero danos, Señor, conformidad y búsqueda, y danos el reconocimiento que todos los días, cada vez que podemos comprar, Señor, nuestros abastos, cada vez que podemos pagar, Señor, nuestras deudas o nuestros compromisos o nuestras obligaciones, cada vez, Señor, que podemos sentarnos a la mesa, cada vez que podemos ir a dormir y tener paz en ese sueño, cada vez que nos levantemos en las vigilias para ser bienaventurados, cada vez, Señor, que nos levantemos y en las mañanas para alabar y bendecir tu nombre desde el amanecer hasta el anochecer, cada vez, Señor, que nos acerquemos a la mesa, demos gracias, Señor, levantemos nuestros ojos al cielo y humillemos, Señor, nuestro corazón, agradeciéndote por tu bondad, por todo lo que tú haces, para que no falte, Señor, en nuestra mesa, que siempre haya pan, que siempre haya aceite, que siempre haya alimentos, que adereces mesa en presencia de nuestros angustiadores. Cúmplase tu palabra, en el nombre de Jesucristo te pedimos, amén. Ahora, Señor, nos vamos a despedir como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en todas nuestras actividades, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Queremos crecer en el conocimiento de Jesucristo y en la gracia de Dios, para que por esa gracia sigamos siendo sustentados y siendo bendecidos en todas nuestras actividades. Bendice el trabajo de nuestras manos, bendice, Señor, todo lo que hagamos en tu nombre. Te pido todo esto por amor a tu nombre, Señor Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén.